estrategias relacionadas con poder transportar amoníaco tóxico bajo una forma no tóxica. Y entonces veremos de qué manera se conjuga la síntesis de glutamina, la síntesis de alanina y la síntesis de urea para que finalmente sea la urea la forma principal de eliminación ¿de qué? Del nitrógeno contenido en los aminoácidos. ¿Sí? Como los aminoácidos no se almacenan, ¿sí? En realidad, fíjense que esto no está para nada modificado por una situación de ayuno o de saciedad. ¿Por qué? Yo estoy en ayuno, no como. Se degradan proteínas, aparecen aminoácidos. Obviamente los aminoácidos se degradan para poder dar energía. Todo este nitrógeno tiene que ser eliminado. Síntesis urea. ¿Cómo? Como más aminoácidos de los que tengo que comer. No se almacenan, se degradan. Todo este nitrógeno también tiene que ser eliminado. No hay una influencia directa, ¿sí?, del ayuno a la saciedad en la capacidad de degradar, ¿sí?, aminoácidos y en tal caso de metabolizar el amoníaco, ¿sí? Ahora, en segunda parte tenemos una cadena carbonada. Esta cadena carbonada es lo que en tal caso el cuerpo quiere para poder utilizar. Dependiendo de la situación metabólica la va a utilizar de diferente manera. Si la situación metabólica es el ayuno, ¿sí?, ¿qué va a pasar con esas cadenas carbonadas? ¿Para qué van a servir? En la situación de ayuno van a ser sustratos gluconeogénicos. ¿Sí? Vamos a ver que algunos aminoácidos son sustratos cetogénicos. ¿Sí? Algunos tienen capacidades mixtas. Por eso es que van a leer en todos los libros, en todos lados, que hablan de aminoácidos glucogénicos, cetogénicos o mixtos. ¿Se entiende? Porque pueden hacer las dos cosas. Porque pueden hacer las dos cosas. ¿Sí? Estas cadenas carbonadas son aprovechadas en ese sentido. Obviamente, ¿dónde está ocurriendo esto? En el hígado, ¿sí? Claramente, o sea, todo lo que nosotros conocemos. Pero ojo, esto es en situación de ayuno. Si la situación es saciedad, las cadenas carbonadas también, porque no se almacenan, entonces todo exceso de aminoácido va a ser degradado. Nitrógeno por un lado, cadenas carbonadas por el otro. La pregunta es, ¿qué utilidad le va a dar el organismo a estas cadenas carbonadas? Energía, ¿sí?, síntesis de lípidos. Energía. ¿Cómo? Claro. Y mirá, si un aminoácido, ¿sí?, se degrada y me da piruvato, ¿sí?, este piruvato se puede transformar en acetil-CoA, da energía. Si un aminoácido se degrada y su degradación me da acetil-CoA, también puede dar energía. ¿Sí? Si un aminoácido, como el ácido glutamato, puede entrar directamente como reacción anaplerótica y también dar energía. ¿Sí? Estas son cosas que vamos a ver los destinos. ¿Sí? Lo que es interesante es esto, ojo, ¿no? Está bien, los aminoácidos no se almacenan, pero la energía contenida en los aminoácidos puede llegar a ser transferida hacia moléculas que sí se almacenan, como por ejemplo lípidos. ¿Sí? ¿Eso es cuando hay sustratos que se acumulan el CoA? Claro, lo que pasa es que es una situación de saciedad, porque si sería en situación de ayuno lo que va a dar es cetogénesis. ¿Correcto? Exactamente. Ya estamos tirando algunas ideas de entonces, ¿cuáles van a ser los destinos metabólicos de estas cadenas carbonadas? Fíjense que son cosas bastante conocidas, ¿no? Piruvato, acetil-CoA, intermediarios de Krebs. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Lo que no vamos a estudiar es toda la vía, porque ahí sí también nos suicidamos 2 veces. ¿Sí? Sí, son complejas.
son realmente difíciles. Tampoco aportan, no, lamentablemente a nosotros no nos aportan nada extra. Y entonces, nada, llevar una complejidad, ¿sí? que no tiene sentido. Gustavo, disculpa, ¿la síntesis de líquido desde dónde está? ¿Desde dónde? Nada, acabo de borrarla. Ah, el Situación de saciedad, piruvato, acetil-CoA, ¿sí? Hígado, ¿sí? Situación de saciedad, o directamente citrato, lanzadera del citrato. O sea, la síntesis de líquido utiliza acetil-CoA, no acetil-CoA con banderita que viene de uno o de otro, ¿sí? Ahí está el secreto, ¿no? La convergencia de vías te permite llevar a un mismo pozo y de ahí tomar, ¿sí? Así que puede haber, ojo. Bien. Yo doy estas cosas generales porque como ustedes leyeron los 15 minutos, no va a haber problema en lo que viene después, ¿sí? Vamos a analizar este primer paso que es ¿cómo hacemos para sacarnos de encima al grupo amino? ¿Sí? A ver, tenemos varios sistemas que tienen una serie de enzimas que participan en este fenómeno. Yo no las voy a dar por orden, no hay un orden jerárquico, vamos a darlas, ¿sí? Más que todo por comodidad. Las primeras enzimas que vamos a estudiar que participan en la eliminación del grupo amino son las aminotransferasas. Otro nombre, transaminasa, muy bien. ¿Qué hace una transaminasa? Transfiere el grupo amino. Perfecto, transfiere. Escucha, ahí uno dice, si transfiere el grupo amino, no se liberó. Y es verdad. A ver, la cosa es así, en forma general, ¿sí? Muy esquemática. Después ponemos, si quieren, un ejemplo concreto. Acá tengo un aminoácido, ¿sí? Aminoácido 1. El aminoácido 1 debe transferir su grupo amino a otro. La pregunta es, ¿quiénes son los aceptores en estas reacciones? Cetoácidos. ¿Qué es un cetoácido? Un cetoácido, ¿sí? Un compuesto que tiene una función cetona y una función ácida. ¿Qué es un aminoácido? Un amino y un ácido, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, cetoácido, este grupo amino se transfiere al cetoácido y el cetoácido le transfiere el grupo ceto. Hay como una transferencia mutua. Entonces, ¿qué ocurrió? Una conversión. Este aminoácido pierde el grupo amino y toma un grupo ceto. ¿Se transforma en qué? En un cetoácido. Pongo 1 para hacer la referencia que le corresponde a él, ¿sí? Y este cetoácido se transforma en el aminoácido, ¿correcto? Uno para uno, otro para el otro. Una cosa interesante de las reacciones catalizadas por las transaminasas es la siguiente: son reversibles. O sea que puede venir de acá para acá como de acá para acá. Pregunta, ¿se pierde el grupo amino o no? Sí, porque si este no lo tiene más. Y sí, claro. Lo que no se libera como amoníaco, en realidad permanece como nitrógeno en otra estructura, ¿sí? Es por eso que por ahí, esto no sé si lo han leído, después me dicen, en realidad se considera que las transaminasas tienen una función fundamental, ¿saben en qué? En la distribución de grupos aminos. Ahora van a ver por qué. O sea, poder generar redes de distribución de grupos aminos, ¿sí? Vamos a poner ejemplos. Antes de poner ejemplos. Constante de equilibrio igual a 1 para las transaminasas. ¿Qué significa? Es raro, es la primera vez que yo pongo.
¿Qué significa que la constante de equilibrio sea igual a 1 para las reacciones de transaminación? Recapitulemos, ¿qué es constante de equilibrio? No, eso no es de equilibrio, eso será la constante del ácido. No es la velocidad. Bien, es la relación de concentraciones, o sea, la masa me interesa, nada más, entre productos y reactivos. Si el valor es 1, ¿qué significa? Que son iguales, ¿sí? O sea, que están así. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si esa reacción se encuentra 1, está perfectamente en equilibrio, cualquier pequeña variación que yo haga en un lado o en otro rápidamente, ¿qué va a hacer? Se va a modificar. Van a ver por qué esto es importante. Ahora vamos a poner, voy a poner así. Las transaminasas requieren de fosfato epidioxal como cofactor enzimático. En realidad se encuentra como grupo prostético, o sea que está unido a la enzima. Y verdaderamente, ¿saben lo que hace el fosfato epidioxal? Es el encargado de aceptar el grupo amino, cederlo al otro, aceptar el grupo ceto. ¿Sí? Es el verdadero, es grupo prostético. ¿Sí? Y lo que Valeria había dicho es que químicamente el fosfato epidioxal lo que forma con estas moléculas se llama en química base de Schiff. ¿Sí? Que no es algo que nosotros tengamos que saber. Es igual a la unión que se forma en el colágeno, ¿sí? Es una unión química. Entonces vamos a un ejemplo. Vamos a poner, si quieren, ponemos el ejemplo con, no para que sepan la fórmula, sino para que vean la cuestión de la transferencia. Entonces, podemos poner algo sencillo. ¿Sí? No es necesario, esto está en cualquier lado, ¿sí? Este aminoácido es la alanina. ¿Sí? La alanina se transamina, ¿sí? A través de una enzima que es la glutámico pirúvico transaminasa, o también alanina aminotransferasa. ¿Sí? La alanina aminotransferasa o glutámico pirúvico transaminasa. Los nombres son diferentes, depende de dónde mire yo la reacción. Porque recuerden que son reacciones reversibles. Una cosa interesante, uno dice, Gustavo, había 4 participantes en esta reacción. Es un lío bárbaro de enzimas. En realidad, hay una dupla que siempre permanece constante en todas las transaminaciones. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, hay siempre alguien que está participando, es un aminoácido que en tal caso se va sumando. Esa dupla es el alfa-cetoglutarato, ¿sí? ¿Lo conocen? ¿De dónde? No. Del ciclo de Krebs. ¿Sí? Alfa-cetoglutarato. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Que venía citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y después venía ¿qué? Succinico A, ¿sí? Succinato y otra historia. Ese es el alfa-cetoglutarato. Y entonces cuando se transamina, el grupo amino dijimos que viene para acá, el grupo ceto se da transferido, ¿qué se forma? Se forma este compuesto, yo no hago más que representar lo que tenemos acá y le agrego el grupo amino al que le corresponde. ¿Puse bien los carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, sí, no, 4. Puse uno de más. Puse uno de más, ¿eh? Ojo. No son 5, son 4. Son 4. No, está bien. Bueno. Por eso digo, ¿viste? No lo tienen los libros, ¿no me creen?
¿Vieron lo que por copiar? No, son 5, está bien, sí. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son estos? Cuando la alanina se transamina, forma piruvato. Este es el piruvato. Lo habíamos visto, pero uno por ahí no tiene las fórmulas, pero lo había visto. ¿Sí? Y cuando el alfa-cetoglutarato en esa transaminación acepta el aminoácido, se transforma en un aminoácido. Aminoácido con dos grupos ácidos. Es un aminoácido ácido, es el glutamato. El ácido glutámico. ¿Sí? Fíjense qué interesante, porque esta también es la reacción de síntesis de qué aminoácido. ¿Qué aminoácido se sintetizó? No esencial, obviamente, ¿no? No el glutamato en este caso. La alanina. ¿Sí? El cuerpo necesita alanina. ¿De dónde la saca? Transamina piruvato con glutamato y forma alanina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de gluconeogénesis? ¿Cómo era gluconeogénesis? Por ejemplo, algunos aminoácidos se transformaban en piruvato. Alanina y piruvato. ¿Qué es el piruvato de la alanina? Tal cual como hoy estamos estudiando, es la cadena carbonada. ¿Se entiende? Es la cadena carbonada. Como hoy dijimos, cuando la alanina perdió esto, quedó la cadena carbonada, que es el piruvato. Por lo tanto, como sé que es el piruvato, sé cualquier destino metabólico del piruvato. Y el glutamato es un aminoácido que también se transamina, ¿no? Y cuando se transamina me da alfa-cetoglutarato, ¿sí? Que es la cadena carbonada, si uno quiere. ¿Correcto? Esta es la glutámico-pirúvico transaminasa. ¿Sí? Claro, ALA es de allá para acá, GPT es de acá para allá. ¿Sí? Por eso. El nombre oficial, ¿sí? Es ALAT. O sea, por nomenclatura actual es ALAT. Lo que pasa es que se utiliza muchísimo GPT, entonces por eso yo doy los dos. ¿Sí? Pero el nombre actual es... Les cuento otra, si quieren vamos sin fórmulas, no es necesario, la ponemos abajo. Aspartato, el ácido aspartico, ¿sí? Más alfa-cetoglutarato, yo les he dicho que siempre va. ¿Cuál es la dupla que vamos a encontrar en cualquier transaminasa? Alfa-cetoglutarato y glutamato, siempre están, ¿sí? ¿Correcto? Aspartato más alfa-cetoglutarato se transaminan a través de una enzima que es la glutámico-oxalacético transaminasa o aspartato aminotransferasa, cualquiera de las dos. ¿Sí? Y entonces, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Porque el glutamato es siempre alfa-cetoglutarato, glutamato. ¿Quién es el cetoácido del aspartato? El oxalacetato, ¿lo conocen? Sí, del ciclo de Krebs. ¿Sí? A través del aspartato. Y si la célula necesita aspartato, ¿de dónde lo saca? Del oxalacetato. Estamos definiendo esa capacidad de síntesis que tiene el ciclo de Krebs, ¿no? Y si el ciclo de Krebs está sacando oxalacetato porque necesita hacer aspartato, ¿sí? Va a haber que rellenar el ciclo para evitar que pueda haber un fenómeno de desabastecimiento. Entonces por ahí el piruvato, a través de la piruvato carboxilasa, puede rellenar. Y esto lo llamamos reacciones anaeróticas. ¿Sí? Vamos cerrando algunas cosas, ¿correcto? Fíjense, si la dupla glutamato-alfa-cetoglutarato está en todas las transaminaciones, y las transaminaciones son reversibles, ahora se entiende por qué hay distribución. ¿Sí? Porque en realidad, fíjense, hagamos una especie de mecanismo distributivo. La alanina, acá está el nitrógeno, la alanina le cede el nitrógeno y transforma en glutamato el alfa-cetoglutarato. Está acá el nitrógeno, ¿me siguen? ¿Sí? Yo voy llevando el nitrógeno. Este glutamato ahora se lo da al oxalacetato, que termina siendo aspartato. Y por ahí este aspartato, ¿sí? Se transamina, ¿se entiende? Entonces,
las aminotransferasas distribuyen grupos aminos, porque es como si fuera una red en donde cada uno de los nudos es glutamato o alfa-cetoglutarato. Entonces yo voy caminando por la red porque sin eliminar, por ahora, pero sí distribuyen. Lo que sí es verdad es que de la alanina se fue. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puede funcionar esta red? En donde por ahí yo no necesito nitrógeno, pero allá atrás sí, entonces yo lo mando para allá. Funciona por el carácter reversible y de constante 1 que tiene las transaminasas, donde una pequeña modificación en un lado va a modificar la red hacia los lugares donde se necesite. Y puede exclusivamente. Así que en realidad son muy importantes. ¿Sí? Y además son tan importantes que definen. ¿Han hablado ustedes en nutrición o han hablado de cuayor, marasmo, de estas enfermedades? ¿Algo de eso? A ver quién me explica esto. Todas nuestras proteínas del cuerpo están formadas por aminoácidos, ¿sí? Yo sintetizo todas esas proteínas a partir de una bolsa de aminoácidos y fabrico todas las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Cada tanto esas proteínas son degradadas, vuelven otra vez a la bolsa. ¿Por qué yo no puedo volver a utilizar esos para volver a construir las mismas proteínas? Y si no, necesito de forma continua el aporte de proteínas en forma exógena. ¿Por qué? Está bien, no importa, pero yo lo transamino con el otro y ya... Pero por las esenciales. ¿Por las? Esenciales que necesitas ingerirlas. No, porque yo tengo una bolsa. De las que ya tenés, de un pool de aminoácidos que Claro. lo tenés, a ver qué. O sea, mi pregunta es, ustedes tienen un rosario, ¿sí? Bueno, yo saco las cuentas de un rosario y lo pongo en una bolsa. ¿Puedo volver a armar el rosario con esas cuentas de rosario? Sí. Lo desarmo, puedo armarlo, lo desarmo, ¿se entiende? Yo lo que estoy diciendo es, si las proteínas del cuerpo, ¿sí?, se sintetizan a partir de aminoácidos, ¿por qué razón yo necesito suministrar, ¿sí?, a mi bolsa, ¿sí?, a mi bolsa continuamente proteínas exógenas? Descontemos las pérdidas por células. Imaginemos que no es un problema de pérdidas por células. ¿Entiendes? O sea, es así. O sea, yo les doy 10 bolitas, construyen cuentas, las destruyen, siguen teniendo las 10 bolitas. Pero siempre necesitamos sintetizar o enzimas. Está bien, acá la tenés. Porque todas las yo estoy diciendo, todas las proteínas del cuerpo que tenés acá están fabricadas por aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? Se degradan, van a la bolsita. ¿Por qué no puedo volver en la bolsita? Pero esos aminoácidos no se pueden usar para como gluconeogénesis. O sea, para la gluconeogénesis. Se van perdiendo. Los aminoácidos, los pierdo el gluconeo. Bueno, pero son aminoácidos. ¿Por qué no pueden volver a ser proteínas? Porque también se transaminan, pero cuando se transaminan generan otras proteínas. O otros aminoácidos. Y si yo destransamino eso, puedo formar el mismo. ¿Será que tiene una vida útil y después no se puede utilizar? No, en realidad, indudablemente tiene una vida útil. O sea, da la sensación que tiene una vida útil. La explicación... ¿Usó iba a formar algo o no? O no, por eso no, pero se me pierden. Yo tengo que aportar, siempre tengo que agregar. Porque lo que está en el enlace Puede ser porque sintetiza de cero, no se puede sintetizar proteínas a partir de otros. No, asumamos que tenemos el sistema ya armado. Obviamente que en algún momento hay que arrancar. Pero yo digo, una vez que ya está formado, ¿sí?, tal cual como estamos ahora, si ustedes no comen proteínas, mueren. ¿Sí? porque hay muchas que se van perdiendo, por ejemplo, en la proteólisis, cuando necesitamos... También, bueno, se pierde la proteólisis, me da aminoácidos, ¿sí?, y forma parte de la bolsita. ¿Eh? No, no por eso. ¿Qué pasa si aumentan los aminoácidos porque, como dice Bettina, no hubo proteólisis? Se eliminan los que están de ¿De qué manera se eliminan? A través de la urea. No, pero antes, no llegamos, ni siquiera hablamos de urea todavía. ¿Qué fue lo único que vimos hasta ahora? Transaminación. ¿Las transaminasas cómo funcionan? Funcionan solamente por concentración de un lado a otro lado. No hay ningún modulador alostérico ni nada. O sea que en cuanto
Sube un poquitito porque alguna proteína se degrada más, en realidad no llega a la bolsa. ¿Por qué no llega a la bolsa? Porque rápidamente es transaminado. Y ahora sí, lo que decía Eugenia. Cuando es transaminado, en realidad se me está perdiendo por ahí para otro proceso. ¿Se entiende? Y yo al perder la cadena carbonada, ya estoy listo. ¿Saben por qué son esenciales los aminoácidos esenciales? Porque lo que nosotros no podemos construir es la cadena carbonada. Eso es lo que no construimos, la cadena carbonada. O sea, en la fenilalanina, lo que no construimos es... Lo que no construimos es la cadena de carbono sin el grupo amino. Lo que sí nosotros podemos hacer es a partir de una cadena carbonada esencial, agregarle ¿qué cosa? El grupo amino. ¿Sí? O sea, la esencialidad de los aminoácidos se basa en la incapacidad de construir las cadenas carbonadas. O sea, necesitamos más proteínas porque necesitamos una cadena carbonada. Porque necesitamos, exactamente, porque lo que necesitamos es reabastecer de cadenas carbonadas que se fueron a utilizar, como decía Eugenia, para otras cosas que no pudieron volver para atrás, porque ahí es donde tengo la incapacidad de síntesis. Y esto es muy interesante porque define este fenómeno de que no podemos dejar de comer proteínas. ¿Sí? Es más, las transaminasas son específicas para las cadenas, para los cetoácidos, porque los cetoácidos son las cadenas carbonadas de última, ¿entienden? Son algunos detalles que son interesantes para tener en cuenta, porque inclusive algunas de estas cosas explican por qué el marasmo, por qué el kwashiorkor, ¿sí? Las transaminaciones. Desaminación oxidativa. Vamos a plantearla, ¿sí? Por lo menos vamos a plantear la cosa de que de última la terminamos de discutir el día jueves, ¿sí? La desaminación oxidativa. Ya la palabra ya define, ¿no? Se está desaminando. ¿Quién se desamina? El glutamato. A través de una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. Que se encuentra ¿dónde? Se me mezclaron los 15 minutos. ¿Dónde está la glutamato deshidrogenasa? No, a nivel subcelular. En la mitocondria, muy bien. Es una enzima mitocondrial. La desaminación oxidativa es un proceso mitocondrial. Y es lógico, ¿saben por qué? Porque va a dar alfa-cetoglutarato como producto. Que es un intermediario del ciclo de Krebs, ¿sí? Por eso es su localización. En realidad la glutamato deshidrogenasa cataliza una reacción. Yo la abrí, pero es reversible. O sea que, fíjense lo que ocurre. La glutamato deshidrogenasa produce la desaminación del glutamato. Se ve que acá sí se eliminó, ¿eh? Acá ya no hay distribución, no hay distribución, ¿eh? Amoníaco, amonio más alfa-cetoglutarato. Pero también cataliza ¿qué cosa? Fíjense. La asimilación de amoníaco. Por ejemplo, si la célula necesita glutamato, ¿de dónde lo puede sacar? De amoníaco más alfa-cetoglutarato. Y de paso aprovecha y se saca del medio amoníaco. Pero además, fíjense que dijimos que es una desaminación de tipo oxidativa, o sea que tiene que haber en el medio ¿qué? No oxígeno, porque no es con oxidasas ni eso, porque es deshidrogenasa. Siempre que hay una deshidrogenasa, ¿qué pensamos? Fuerte y miedo. En una coenzima, ¿sí? Después podemos ver cuál es, pero seguro pensamos o en NAD, o en NADP, o en FAD, o en FMN, seguro en una coenzima. Lo que ustedes van a encontrar es, sobre esto hay bastante discusión, pero vamos a tomar una postura, ¿sí? Vamos a hacer nosotros lo que discutimos. Y es la siguiente. En realidad, cuando ocurre el proceso de asimilación, ¿sí? Lo que utiliza es NADP, mientras que cuando hay desaminación,
utiliza el NAD. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podemos hacer? En la examinación, ¿bien? En la desaminación lo que utiliza es NAD. ¿Sí? Entonces, ¿el glutamato se oxida o se reduce? ¿Sí? Porque todo lo demás es igual. La transferencia, la pérdida de grupo amino y el reemplazo por un oxígeno, ¿se oxida o se reduce? Se oxida, ¿no? Está ganando oxígeno, perdió hidrógeno, por ahí se está oxidando, por lo tanto la coenzima se tiene que reducir, ¿correcto? En la aminación se va a reducir, y acá es donde yo les digo que lo que la gente dice, y vamos a creerle, ¿no? No vamos a hacer, es que utiliza NADPH. Esto es una discusión, en realidad, nada, es para presentar, para que nosotros sentemos una postura y nos quedamos ahí, ¿sí? Lo van a leer. Ahí está la desaminación oxidativa, ¿sí? ¿Saben que en realidad en el laboratorio el delta G de esta reacción de la desaminación, ¿no? De la desaminación es un delta G positivo? O sea, cuando yo pongo esto, glutamato, alfa-aceto, glutarato más amoníaco, el delta G es positivo. ¿Qué significa esto? Que no es espontánea. En realidad el proceso espontáneo no ocurre en este sentido, sino que ocurre al revés. Sin embargo, fisiológicamente en nuestras mitocondrias, y sobre todo las mitocondrias del hígado, ¿sí? El proceso fisiológico natural es este. ¿Sí? O sea, el proceso fisiológico es este. A ver, ¿cuál se les ocurre que es la razón que logra romper esa barrera termodinámica y hacer que el proceso sea espontáneo en el sentido que nosotros estamos analizando? Por el resto de la reacción, por ahí es parte de una reacción que en definitiva termina siendo negativa. Puede llegar a ser, sí. A ver, ¿cuál podría llegar a ser ese resto? Está en el pizarrón el resto. O por lo menos el comienzo de ese resto. Es correcto lo que dice Bettina. Una posibilidad era agregarle ATP, ¿no? Si yo le meto ATP en más cantidad, lo puedo dar vuelta. Pero acá no es un problema de ese tipo. ¿Sí? ¿Qué dijimos que sucede con el amoníaco? Es tóxico, por lo tanto hay que eliminarlo. En cuanto aparece, rápidamente se lo saca del medio. ¿Se acuerdan del francés Le Chatelier? Que decía que en una reacción en equilibrio, ¿sí? Cualquier modificación en un lado se compensa en sentido contrario. Por lo tanto, sacar uno de los productos es tirar de esta reacción en este sentido. ¿Sí? O sea que en condiciones fisiológicas ocurre la desaminación porque a medida que el amoníaco aparece, rápidamente es eliminado por sus características tóxicas. ¿Sí? Y para dejarlo planteado, para arrancar el día jueves con esto, fíjense de quién estamos hablando, ¿no? Primero, en este caso, lo que sí vamos a encontrar es que la glutamato deshidrogenasa sí se controla. Y se controla con la energía. La pregunta es, si la energía controla la glutamato deshidrogenasa, como modulador estérico positivo y negativo, podemos hablar de qué? De ATP, de GTP, podemos hablar de NADH como energía, ¿estamos de acuerdo? Bien. El ATP, energía. El GTP, energía. El NADH, energía. ¿Qué signo pongo? ¿Positivo o negativo? ¿Favorece la desaminación o la frena? O sea que cuando tengo mucha energía meto más intermediarios al ciclo de Krebs. Cuando hay energía, la freno, ¿para qué? Para frenar un ingreso al ciclo de Krebs. Cuando me falta energía, ¿qué hago? La estimulo, porque a esto quería llegar. Fíjense quién es el que se desamina. El glutamato. ¿Sí? ¿Y el glutamato participaba en qué? En las transaminaciones. O sea que lo que acabamos de descubrir es que en nuestra red de intercambio de grupos aminos, ¿sí? Hay un momento en donde los glutamatos pueden llegar a ser un embudo de salida para sacar del medio
ese grupo amino y que deje de distribuirse, ¿se entiende? Porque ese glutamato puede participar de transaminaciones o puede ser directamente desaminado y ahí se eliminó. Entonces, cuando la célula necesita energía, en vez de redistribuir grupos aminos directamente, todos los glutamatos son llevados a la desaminación para brindar intermediarios del ciclo de Krebs. De última, desaminar el glutamato para poner alfa-aceto en el ciclo de Krebs, ¿no es una reacción anaperótica? Sí. ¿Correcto? Muy bien. Ya estamos, ¿eh? Están libres.